Un cordial saludo al pueblo de Cochabamba, particularmente a todos los miembros de la comunidad universitaria, a los compañeros estudiantes, a docentes y por supuesto a trabajadores administrativos. El día de hoy, domingo 5 de abril, estamos en un nuevo informe semanal de la Federación Universitaria Local, tratando siempre de aprovechar este pequeño espacio que tenemos en Canal 11 Televisión Universitaria. Los temas a informar y abordar el día de hoy son los siguientes. Vamos a tener, para empezar, diferentes opiniones de personajes de la región acerca de los resultados que nos dejan las pasadas elecciones subnacionales que se llevaron adelante, la situación política en el país que se presenta a partir de estos resultados. Y ya entrando a los temas universitarios, vamos a reflejar qué está pasando en la universidad. Estos días precedentes, autoridades rectorales nos han sorprendido con que ellos ya también hoy están levantando las banderas de la titularización a docentes interinos por decreto mediante resolución ad referendum a Consejo Universitario. Prácticamente buscar titularizar a docentes interinos sin examen, como establece la normativa universitaria. En pasadas semanas eran los señores de la Federación Docente quienes levantaban estas banderas y hoy ya también es el rector y quienes son autoridades máximas de la universidad. Ya es el colmo que se busque utilizar a los docentes ofreciéndoles demagogia, buscando titularizarlos en la cátedra prácticamente por la ventana y no por la puerta grande como debería ser. Vamos a tener el informe más en detalle de este tema y en otros temas también vamos a reflejar lo que está ocurriendo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas con una huelga que llevan adelante varios compañeros exigiendo que de una vez se regularicen las clases en esta unidad académica. En otro tema vamos a compartir con ustedes el foro que se llevó adelante como parte de las actividades de cara al segundo Congreso Estudiantil referido a un problema que existe dentro de la universidad y en el país, que es la violencia contra la mujer y una de sus formas, que es el acoso sexual. Ha habido la participación de distintas personalidades en este foro y ya van a estar viendo las conclusiones a los que se llegaron. También vamos a tener el informe de nuestro segundo Congreso Estudiantil, que ya tiene fechas definidas a fines de este mes de abril, y vamos a tener el informe sobre dicho evento. Así también vamos a informar sobre la convocatoria a las becas IDH versión 2015 que ya se ha emitido, la convocatoria pública en sus diferentes modalidades de becas IDH. Vamos a estar hablando de todos estos temas, informando junto a otros varios, y con lo cual les damos la bienvenida a la audiencia de Televisión Universitaria y particularmente a todos los compañeros y ciudadanos que ven el presente programa. Vamos a comenzar con aquello que habíamos anticipado. El pasado día domingo se llevaron adelante las elecciones subnacionales y al respecto nosotros hemos sacado un pronunciamiento oficial sobre los resultados que han dejado estas elecciones y a continuación vamos a dar lectura a este comunicado oficial de la FUL, mismo que ha sido entregado a diferentes medios de comunicación y socializado también dentro de la comunidad universitaria. Este pronunciamiento oficial de la FUL dice lo siguiente: sobre los resultados de las elecciones subnacionales, desota política del MAS. Los resultados electorales han demostrado que existe un creciente malestar contra el abuso, la tiranía y la impostura del gobierno del MAS. De nada le sirvió al señor Evo Morales ofrecer de la noche a la mañana una serie de megaobras como trenes, estadio, etc., además de los chantajes hacia poblaciones que apoyasen a otras candidaturas. El MAS ha perdido el control de varias ciudades capitales que hasta hoy eran su botín de pegas. Ahora la pregunta es: ¿serán diferentes los candidatos opositores que ganaron? Gran parte de la población
ha votado por candidatos opositores para canalizar su malestar contra el gobierno. La verdad es que el pueblo no cree que los nuevos alcaldes y gobernadores resuelvan sus problemas inmediatos y postergados. Más ha primado en estas elecciones darle un escarmiento a Evo Morales y a su gobierno, que hoy constituyen la nueva derecha en el país, que no tienen diferencias con anteriores gobiernos de la derecha tradicional y corrupta, y sometida al imperio de las transnacionales que saquean nuestros recursos naturales. El MAS en el gobierno viene demostrando día que pasa que es tan o peor de corruptos que los anteriores gobiernos. En cuanto a los nuevos alcaldes y gobernadores que le ganaron al MAS, mal haríamos en despertar ilusiones. Sabemos bien que son resabios de la derecha tradicional, Unidad Nacional, ADN, MIR, MNS, etc., que cuando les conviene a sus angustias politiqueras no han dudado en transar con el MAS. Por lo tanto, solo habrá cambio de ladrones para usufructuar parte de los recursos de los municipios y gobernaciones. Pregunta: si todos son iguales, ¿cuál es el camino que debemos seguir? No esperar la obra y gracia de ningún caudillo. Tomar en nuestras manos la tarea de resolver los problemas postergados de nuestras regiones, mediante la acción movilizada, directa, organizarnos desde nuestras juntas vecinales, poner en pie el poder vecinal. De seguir esperando la buena voluntad del nuevo alcalde o gobernador, los próximos 5 o 10 años seguiremos en lo mismo. Poner en pie el poder vecinal para hacer cumplir las promesas electorales. No se burlarán del pueblo con sus demagogias, porque no somos escalera de ningún politiquero de turno. Ese es el comunicado oficial que hemos publicado como posición oficial de la Federación Universitaria Local. Ahora, en cuanto a la derrota del señor Lucio González y su humillante fracaso en las elecciones a la alcaldía, estamos hablando de nuestro exrector. Sin duda que es un duro golpe, ¿verdad?, a todos aquellos personajes dentro de la universidad que acostumbran cambiarse de color político conforme soplan los vientos. Ahí veíamos haciendo campaña para el MAS a ex-miristas, a ex-eneferistas. Una vergüenza. Esperemos que hayan aprendido por lo menos un poco de lección de este revés que han recibido por parte del pueblo cochabambino hacia estos personajes y grupos de poder dentro de la universidad que se cambian de colores políticos conforme a sus conveniencias. A continuación tenemos la opinión y el análisis de Vladimir Mendoza, ex dirigente del Magisterio Urbano Profesional y hoy también docente en la Facultad de Ciencias Sociales. En los gobiernos subnacionales que han sido administrados por el MAS, han sido gobiernos excesivamente ineficientes, muy embarrados en la corrupción, basados únicamente en el cuoteo, en la repartija de pegas. Entonces esto, que es absolutamente evidente para toda la población, ha generado demasiado malestar en muchos sectores que quizá en la anterior elección subnacional, que habían apostado por candidatos masistas a los gobiernos locales, habían depositado la esperanza de que mínimamente se les resuelva problemas básicos que hoy, 5 años después, no solamente que están insatisfechos, sino que en su resolución se han visto muy agudizados, es decir, ha empeorado la situación sobre todo los barrios marginales de las grandes ciudades como Cochabamba, La Paz o El Alto. Por otro lado está el tema de una fuerte pugna al interior del partido de gobierno por las cuotas de poder, es decir, el problema de la elección de candidatos está basado en el partido de gobierno no en base a una suerte de democracia ni siquiera centralizada, o democracia asamblearia, o democracia de bases, democracia partidaria en última instancia, sino basada en la decisión de una camarilla que controla todo el aparato del partido del MAS, dirigida por Evo Morales, García Linera, Choquehuanca, etc., aunque tengan diferencias al interior de esa camarilla, pero que es una camarilla que impone verticalmente los candidatos.
Y entonces allá donde han impuesto verticalmente los candidatos, también mucha gente de base, digamos, del MAS se les ha rebelado y no los ha respaldado, como ha sucedido en Chuquisaca, en el Alto y en varios otros lugares, acá en el trópico de Cochabamba también. El telón de fondo, que yo creo que es la conclusión política más importante que habría que arribar, es la incapacidad general del MAS de reconstruir el Estado capitalista que ha pretendido reconstituir a partir de estos últimos casi 10 años de gobierno. El MAS entra con la promesa de refundar el Estado, de transformar el país, para eso hace una asamblea constituyente, y esa promesa se está quedando hoy muy lejos de la realidad, porque la gente sigue percibiendo en el día a día, en su cotidianidad, que el Estado boliviano sigue siendo el mismo incapaz de siempre, sigue siendo el mismo Estado parásito que solamente sirve para cobrar impuestos y no resuelve ningún problema importante estructural de la gente. Sigue siendo el Estado donde gente que no tiene recursos, arribista, entra y se vuelve rico, se enriquece de la noche a la mañana. Felipe Aguanca ha aparecido con 1 millón de bolivianos en su haber como patrimonio, lo que es algo absolutamente sorprendente para una mujer que supuestamente tenía el perfil de venir de una comunidad aymara, indígena. Entonces sigue siendo el mismo Estado de siempre, el mismo Estado que hemos tratado de cambiar en las movilizaciones de la Guerra del Lago, de octubre, que el MAS nos prometió cambiar y que en absoluto no lo ha cambiado. Es decir, han cambiado de corruptos, el color de piel de los corruptos ha cambiado, el origen social de los corruptos ha cambiado, de los que van y atrapan los cargos ha cambiado, pero no ha cambiado la naturaleza en la que se maneja el Estado boliviano. Entonces, creo que el telón de fondo de la derrota política del MAS es la incapacidad histórica del MAS para reconstituir el Estado capitalista en Bolivia. El Estado sigue siendo un Estado absolutamente aparente, un Estado incapaz de resolver los problemas más estructurales de este país. No hay una adhesión programática, ni mucho menos de la gente a José María Leis. José María Leis ha sido el instrumento que casualmente ha aparecido, el mejor instrumento que ha tenido al alcance la gente para poder castigar con su voto al MAS por su nefasta gestión municipal que tuvieron acá en el Cercado. Entonces no hay que interpretar la victoria de José María Leis como que estuviera habiendo un reverdecimiento o un nuevo fortalecimiento de la derecha tradicional, porque creo que es un error esa concepción por dos cosas. Primero, porque eso implicaría concebir al MAS como un partido progresista, y yo creo que desde que el MAS ha tenido los conflictos muy fuertes del TIBNIS, ha tenido conflictos muy fuertes con los trabajadores alrededor del salario, de la ley de pensiones, ha dejado de ser cualquier tipo de expresión progresista. En ese sentido, la adhesión al MAS no es una adhesión progresista, porque el MAS se ha constituido en la nueva derecha en este país. Y en segundo lugar, no creo que haya un reflotamiento de la derecha tradicional, porque, insisto, el telón de fondo de los últimos resultados electorales ha sido el descontento de la gente frente a la incapacidad generalizada del Estado de resolver sus problemas. Entonces eso plantea que muchos sectores sociales, en la ciudad sobre todo, van a volver a los métodos de acción colectiva, de movilización social, de acción directa para buscar resolver sus problemas. Y eso lo van a hacer independientemente de quién esté ocupando el cargo de autoridad, sea local o nacional. Entonces me parece que se está retomando la senda de octubre, se está retomando la senda de la Guerra del Lago, donde la gente no esperaba nada de las autoridades y empezaba a organizarse y a movilizarse para resolver sus problemas elementales, porque el Estado acá no resuelve nada. A continuación, también tenemos las palabras sobre los resultados que han dejado las elecciones subnacionales de diferentes organizaciones sociales de nuestra región, la voz en sus dirigentes. Nosotros, como Federación Departamental de Juntas Vecinales, ya hemos analizado a los electos por la población. Nosotros respetamos a la mayoría. En ese sentido, nosotros como organizaciones sociales, ¿qué esperamos? El progreso del Cochabamba y también del departamento. Ojalá que se pongan la camiseta celeste y trabajen para el pueblo. Ojalá que trabajen con gobierno central como requiere nuestro municipio, nuestro Cochabamba.
Bueno, la Central Obrera Departamental como ente sindical ha recibido en el marco de los resultados que sigue emitiendo el Tribunal Departamental Electoral de que creo que la población se ha manifestado a través del voto, han elegido a sus candidatos y bueno, les pedimos, ¿no es cierto?, a los gobernantes desde arriba que trabajen, sean de oposición, sean del oficialismo, trabajen de la mano todo en el beneficio, en el bien de Cochabamba, ya que todos estos últimos años hemos estado rezagados de obras, no se han visto buenas obras, si ha habido alguna obra de impacto mal ejecutada, porque hemos visto que a sus 2 o 3 días había fallas. Se veía venir una tendencia, digamos, de rechazo al oficialismo, ¿no? De una manera general, la gente cuando opinaba sobre el problema, digamos, sobre todo de las alcaldías, ya estaba dicho prácticamente en Cochabamba fundamentalmente el hecho de que la oposición, ¿no es cierto?, iba a tener la mayoría de votos. Esto no quiere decir que la gente, los ciudadanos de a pie, tengan simpatías en el orden ideológico, digamos, con el ganador, digamos, de estas elecciones para la alcaldía, ¿no es cierto? Esto es culpa de que han sido pues los candidatos a dedo, elegidos a dedo. El presidente se excusa de que las organizaciones le habrían empujado a malos candidatos. Acá en Cochabamba no, ha sido a dedo. La situación que se ha puesto, han ratificado a Cholán, quien toda la población rechazaba. Llegado su momento, no sabemos por qué circunstancias, rechaza y aparece el rector de la universidad, que lamentablemente no lo quieren ni en la universidad. Así que ahí la culpabilidad de que no haya dejado que las organizaciones sociales pongan a su candidato y bueno, pues ahí están los resultados del dedazo que han hecho, y no solo en aquí, en muchos departamentos, en La Paz es lo que ha pasado también, y atribuye también que existiría machismo por la mujer indígena o por el lado femenino, cosa de que nosotros no vemos aquello en la realidad, porque fíjense, si fueran machistas los paseños no hubieran elegido a Soledad Chapetón, que ha ganado en el Alto. Entonces, pues son excusas que nos imaginamos que están poniendo. Han encontrado como un instrumento, como una forma de castigar, si se quiere, al oficialismo en su conjunto, al gobierno, ¿no es cierto? Y eso es lo que se ha reproducido en las elecciones del anterior domingo para la alcaldía fundamentalmente. Y parece que eso se ha replicado en todo Bolivia, en todos los departamentos, donde en las alcaldías prácticamente es la oposición que tiene, digamos, la mayoría de votos de los ciudadanos. Este gobierno no resuelve los problemas fundamentales del país. Hemos visto además la gestión de los anteriores alcaldes que no han resuelto los temas básicos del agua, de la luz, del alcantarillado. Entonces hay esa situación y creo que el día que pase, si el gobierno no resuelve realmente los problemas graves por los cuales atraviesa el país, este rechazo va a ir creciendo más y más. A continuación entramos a los temas universitarios y vamos a comenzar prácticamente declarándonos en estado de emergencia, situación por la cual se está convocando a una reunión de emergencia a todos los centros de estudiantes, consejeros, dirigentes, a una reunión este día lunes, mañana 6 de abril, horas 18:00 en la FUL, para ver qué acciones vamos a tomar como estudiantes, porque nuevamente al interior de la universidad se está levantando las banderas de la titularización de docentes interinos sin examen, prácticamente pisoteando la normativa universitaria y el reglamento de la docencia, que establece que para ser docente titular debe ser mediante exámenes de competencia y concurso de méritos. En semanas pasadas y el año pasado recordemos que eran los dirigentes de la Federación Docente quienes estaban planteando esta demagogia. Ahora resulta que son las autoridades rectorales. ¿Y cuál es el fin de tanta demagogia y estos ofrecimientos de titularización por decreto? Sencillamente es buscar tener el voto ponderado de los docentes interinos de cara a las elecciones rectorales que se vienen
en agosto. ¿Hasta cuándo la universidad tendrá que soportar que se pisotee los intereses académicos y el prestigio mismo de la institución? Sobre esta situación tenemos el informe por parte del compañero Harlin Coca, también dirigente de la FUL, y que hace un análisis también de lo que se presenta esta descabellada forma de utilizar a los docentes interinos. El señor Lucio González pierde las elecciones, entonces el señor rector, actual rector Waldo Jiménez, al ver un proceso de desarticulación de su frente Autonomía y Cogobierno, porque la mayoría son parte de la fórmula política del MAS, desesperadamente saca una resolución terriblemente arbitraria que vulnera no solo la autonomía, sino que da un golpe muy fuerte a la academia universitaria. Y a pesar de que hay resoluciones, estatutos, normativas, reglamento, el señor por una lógica electorera de tratar de buscar el voto del docente, el día de ayer emite una resolución ad referéndum de Consejo Universitario, donde de facto, por decreto, vulnerando todo principio moral, ético, normativo de la universidad, titulariza a los docentes extraordinarios sin un proceso de evaluación, sin un proceso de competencia, tal y como establece la normativa universitaria. Esto es grave porque obviamente manda al trasto de la basura no solo la normativa, sino el prestigio de San Simón. El día de ayer también los estudiantes nos hemos reunido de emergencia, consejeros y centros de estudiantes, rechazamos semejante atropello a la normativa universitaria, exigimos consejo universitario y obviamente nos ponemos en estado de emergencia. Bueno, se traduce en que todos esos docentes, independientemente de su condición académica, hayan entrado ya sea por procesos de selección o transparentes o no transparentes, y entre ellos tenemos muchos malos docentes, van a adquirir la categoría de docentes titulares. Y adquirir la categoría de docentes titulares es lo que los estudiantes han caracterizado como convertirlos en vacas sagradas. Una vez que un docente es titular, normalmente en todo el sistema nacional universitario ya no dan exámenes, no son evaluados, no hay nadie quien les pueda decir absolutamente nada. Debe necesariamente haber un proceso de evaluación, un proceso de examen de competencia, como establece la normativa, porque la universidad no es una agencia de empleos, no es como trabajar en cualquier lugar. La universidad es una institución que cumple una función. Esa función se llama formar profesionales obviamente con calidad. Y estos profesionales formados con calidad requieren tener buenos docentes, docentes capaces, investigadores. Todo lo han mandado al trasto de la basura. Hay una pelea de camarillas. Este año, señor televidente, existe elecciones al rectorado. Entonces hay dos grupos en este momento visibles que están buscando aprovecharse, encaramarse en las estructuras de poder de la universidad para gozar de los beneficios, los sueldos, los viajes, el prestigio que les da ser autoridades. Y para eso no les interesa. Primero, el señor Juan Ríos del Prado saca el tema de la homologación, que se homologuen los procesos de selección, de admisión de los docentes interinos por titularización, que es una cosa traída de los cabellos, porque no se puede comparar el examen que da un cabo con el examen que da un teniente. Hay niveles, y para subir de niveles tú tienes que mostrar tus méritos y tienes que someterte a un examen de competencia. En el caso de la universidad, ¿qué significa? Aunque sea viejo el reglamento, establece que el docente que quiere ser titular tiene que competir con otros profesionales del medio. Y el que gana el proceso de selección se convierte en docente titular. Pero ¿qué es lo que ha hecho el rector ahora? Como ha fracasado el señor Juan Ríos del Prado, y bueno, él no se ha llevado las banderas de la titularización y por tanto ya no tiene la confianza de los docentes extraordinarios, el que ha querido capitalizar otra vuelta, traer a los docentes hacia su posición política es el señor Waldo Jiménez. Y este señor Waldo Jiménez, que es rector, saca una resolución pisoteando la normativa, pisoteando
las atribuciones del Consejo Universitario para convertirlos a estos docentes extraordinarios en titulares sin que den examen de competencia, como establece la normativa. O sea, a toda esa gente la van a titularizar y eso obviamente vulnera nuestros derechos de los estudiantes, porque el estudiante tiene derecho a tener una educación con calidad, una educación donde obviamente prime la ciencia, la investigación, y el docente sea contratado por eso, por su capacidad y por su calidad. Ahí teníamos la palabra del compañero Harlin Coca. A continuación, más de los pisoteos y la manipulación que sufren algunas facultades, en este caso Derecho. Hasta el momento no se puede regularizar las inscripciones y dar comienzo a las actividades académicas, consecuencia también de las peleas que existen entre grupos de poder. Tenemos el informe y la palabra de compañeros que han asumido esta semana que ha pasado medidas de presión como la huelga de hambre. Escuchemos. El problema surge a partir de los intereses de las autoridades de nuestra facultad, ¿no? Parte del decano Freddy Arce y el director académico, que es Edwin Vargas, ¿no? Ellos año pasado han doblado los grupos y tienen problemas en sus negociaciones, y nosotros no tenemos nada que ver en esas peleas, ¿no? Somos una carrera, no somos de derecho, somos de ciencia política, y creemos que a nosotros nos están perjudicando sin querer. Nosotros simplemente estamos pidiendo la apertura del sistema para que se regularice el sistema, para que los estudiantes de esa manera puedan hacer las tomas de materias, ¿no? Año pasado a estas alturas ya estuvimos programando ya los primeros meses de exámenes, entonces los más perjudicados somos los estudiantes. La situación lo que ha empezado es, en primer lugar, la falta de inicio de clases, y eso debido a la pelea entre las dos OSCAs, todo por sus intereses personales, todo por sus intereses políticas. Y las cosas estas autoridades no lo hacen desde un punto de vista académico que nos interesa a nosotros los estudiantes. Desde ahí empieza donde cada cual quiere poner a docentes a su gusto y capricho, y, o sea, las repartidas de la torta, ¿no? Quién agarra más grande, quién más chico, y para eso hacen sus negociaciones entre cuatro paredes, etcétera, etcétera, y nombran a dedo como decía, nombran a dedo entre cuatro paredes, hay tráfico de notas. Lamentablemente no se ha llegado a ninguna solución. Esto se tiene que solucionar en un consejo facultativo que tiene que convocar el decano Freddy Arce. Hemos enviado varias notas, pero hasta ahorita no hemos recibido ninguna respuesta. Efectivamente, nos hemos movilizado nosotros como estudiantes de base al sentirnos huérfanos de representantes. Realmente nos hemos sentido que no tenemos representantes, no tenemos dirigentes, y es por eso, como estudiantes de base, nosotros nos hemos levantado para defender los intereses de los estudiantes, para defender la academia, que es lo primero. Evidentemente ya es con miras hacia las elecciones del rectorado, ¿no? Por un lado vemos al bloque de Freddy Arce, que evidentemente está apoyando al bloque del Negro Ríos, y el Flaco, ¿no?, al bloque rojo de Waldo. Entonces es por eso que tiene pugnas internas, no llega a un acuerdo porque se están jugando, hay grupos, docentes, entonces es un tema particular de ciencia política. Los estudiantes que estamos siendo perjudicados hasta este momento somos aproximadamente entre 11.000 a 12.000 estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. A las autoridades yo les digo que ya no hagan más daño a los estudiantes, que ya no hagan más daño a la facultad, a la educación, que trabajen, que sirvan, y si no tienen ganas de trabajar o capacidad de trabajar, pues que se vayan de la facultad. No lo queremos. Yo sé que hay muchos profesionales que quieren o tienen capacidad para ser docente, que se declare, si es posible, cátedra libre. El pasado día miércoles 1 de abril, como FUL, hemos organizado el foro debate para debatir y discutir el problema del acoso sexual y las reformas que debería haber a la normativa universitaria. En este foro se ha tenido la participación de Julieta Montaño como representante de la Oficina Jurídica de la Mujer,
también ha estado presente la decana de la Facultad de Humanidades, Katia Cladera. Estaba también invitado el defensor del pueblo. Finalmente se excusó de participar y finalmente se tuvo a Marcia Tosico como representante de la Federación Universitaria Local para debatir y discutir un poco este problema del acoso sexual, que es una de las representaciones más bárbaras del machismo y un problema que tiene que ver con la relación de poder que existe entre personas. Hace pocos días salió a la luz en la universidad donde un docente acosó a una compañera utilizando el poder de la nota. Casos en los que permanentemente incurren algunos docentes. Decimos algunos porque sería un error generalizar al estamento docente en su conjunto, pero estos malos docentes utilizan el poder de la nota para buscar obtener beneficios de índole inmoral. El acoso sexual, la violencia permanente contra la mujer, es historia de todos los días en nuestro país. Sin duda, a la mujer, hay que decirlo nomás, desde el momento en que nace, se la ve como un ser inferior. Y este es un problema no solo de las que son víctimas, sino es un problema de las mujeres en su conjunto y también de los varones. Y así debemos verlo. Y para profundizar precisamente la discusión en torno a este tema, hemos organizado este foro que se enmarca dentro de las actividades de cara al segundo Congreso Estudiantil. A continuación les presentamos un pequeño resumen de lo que fue este evento. En primer lugar, es verdad, muchas quejas a veces de las estudiantes, sobre todo mujeres, que de alguna manera son violentadas en esa relación docente-estudiante o auxiliar-estudiante, o muchas veces también estudiante-estudiante, porque cuando vamos a hablar de acoso, no podemos hablar solamente unidireccionalmente del docente que acosa al estudiante, sino también tenemos que ver que muchas veces se produce el acoso de los auxiliares a los estudiantes, que también son estudiantes. Frente a la violencia hay tres posibilidades: la censura jurídica, que sería el procedimiento penal; la censura administrativa, que es la que corresponde dentro de las instituciones como la universidad, en la que tiene que ponerse en acción los procedimientos. Evidentemente, yo les digo, sería un engaño venir y decirles: el profesor, ni bien recibo yo la denuncia, lo voto. No, porque mañana me hace un amparo constitucional y yo tengo que retirar. Lo que tengo que hacer es poner en acción los mecanismos institucionales que hay, con seguridad que existen procedimientos. Van a decir: ah, sí, no quiero encubrirlos y por lo tanto los voy a votar. Las cartitas estamos agotando, las vías de diálogo lo estamos haciendo. Y cuando agotemos y tengamos que entrar a la huelga para que se vayan, porque incluso la denuncia y la censura pública no va a ser satisfactorio, porque ellos nos van a hacer proceso a nosotros. Así va a ocurrir. Ellos nos van a demandar por difamación, por lo que se les ocurre. O se van a querer vengar personalmente con los dirigentes. Entonces vamos a tener que entrar a la movilización. Y ahí hay que discutir, hay que cuestionar el poder. Porque en esta universidad hemos entrado en una crisis tal que ni siquiera podemos tener wifi. Peor es un reglamento contra el acoso sexual. Porque hasta para pedir wifi, que hasta ahora funciona mal o no funciona, creo, en algunas facultades, hasta para eso hemos tenido que hacer una huelga de 30 días y más. Entonces, esta crisis, esta situación tan crítica, donde los estudiantes tenemos que cuestionar el poder y buscar una nueva universidad, es la que tenemos que discutir en el Congreso. Y ahí, como ha dicho algún compañero, tenemos que tomar el poder en nuestras manos. Queremos informar a la población
de que para este 27, 28, 29 y 30 de abril está convocado las sesiones del segundo Congreso Estudiantil de la Universidad Mayor de San Simón. Un escenario que nos debe permitir al movimiento estudiantil organizarnos frente al permanente abuso y pisoteo que existe hacia la universidad por parte de autoridades que a su turno pasan por el rectorado. No lo decimos por los actuales que están en función de autoridades máximas en la universidad, sino esto se viene arrastrando muchos años atrás, donde algunas autoridades confunden la universidad con su hacienda y su feudo, donde creen que pueden hacer lo que les venga en gana. No otra cosa, por ejemplo, significa el que se pretenda titularizar docentes por decreto sin examen, como establece nuestros reglamentos internos, o el hecho de que no se llame a consejo universitario cada 15 días, como establece el estatuto. Si por lo menos eso se cumpliera, ¿de cuántos problemas nos libraríamos dentro de nuestra universidad? El presupuesto universitario, que siempre se busca privilegiar a grupos de poder dentro de la universidad, y donde la academia, el conocimiento, la ciencia para estos grupos de poder está prácticamente en segundo plano. Más prima acá convertir la universidad en botín de privilegios para unos cuantos que a su turno hacen pasanaco de las principales direcciones universitarias, empezando del rectorado, terminando en algunos decanatos. Creemos los estudiantes de que debemos pararnos y poner freno a semejante atropello hacia la universidad. Además hay que sumarlo, ¿no? Como la universidad termina convirtiéndose también en escalera política para trepar a cargos en las reparticiones del Estado, municipios, etc., como se ha pretendido. El caso reciente del señor Lucio González, ¿no?, que de rector renuncia tirando sin concluir su gestión para ir como candidato sin pensarlo siquiera a las elecciones municipales. Más bien ha recibido un duro revés de la población. Pero así, la universidad y quienes la manejan andan cambiándose de color político conforme a sus intereses. Y eso cree que debe pararse. Y para eso nos tiene que servir el Congreso Estudiantil que estamos convocando para fines de este mes. Un escenario que no solamente debe servir para aprobar un programa revolucionario de reformas profundas para la universidad y además de discutir la perspectiva de los estudiantes frente a la política nacional, sino que también para parir nuevos dirigentes en la Universidad Mayor de San Simón. A quien estamos actualmente en la FUL, seguramente nos queda unos cuantos meses para concluir la gestión y el movimiento estudiantil debe dotarse de nuevos dirigentes y encarar las tareas que posteriormente se vienen dentro de la universidad. Pero es evidente, tanto para docentes, estudiantes y administrativos, de que hay una profunda crisis al interior de la universidad. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que en meses pasados los estudiantes tengamos que movilizarnos, meternos en huelga, tapiarnos, para lograr pequeñas concesiones como internet, wifi, equipamiento, gratuidad de los cursos de verano? Todo eso es expresión nomás de que hay una grave crisis en la universidad, una crisis que se refleja en el abuso permanente, no solamente a estudiantes, sino hasta los mismos docentes son víctimas de estos abusos que se traducen en la manipulación, en el exilio de cargos, de un cargo a otro. Bueno, en fin, esto debe parar y para eso urge que los estudiantes organicemos este congreso que ya tiene fechas definidas. Y precisamente como parte de las actividades preparatorias para este congreso, este jueves se tiene el tercer foro, que es Políticas de Admisión Universitaria, Permanencia Estudiantil y Titulación, mismo que se va a llevar adelante en el aula magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la carrera de Derecho,
horas 18:00. Les invitamos a todos los estudiantes y también a gente de la población que quiera participar en estas actividades previas al Congreso Estudiantil y en el mismo Congreso para traer sus iniciativas, sus propuestas de qué reformas debemos encarar dentro de la universidad. Recordemos que este Congreso no solamente va a tener la participación de los congresales electos o centros o consejeros, sino también los estudiantes de base que tengan propuestas para la universidad pueden adscribirse a participar en este Congreso. Informamos a la comunidad universitaria, particularmente a los compañeros estudiantes, de que ya está en circulación la convocatoria 2015 para las becas IDH en sus diferentes modalidades. Sin duda es un paso más que estamos dando los estudiantes a la cabeza de la Federación Universitaria Local como movimiento estudiantil en concretar y preservar estas becas IDH, y será tarea también de futuras generaciones no permitir que estos beneficios importantes logrados en base a heroicas movilizaciones populares y así también dentro de la universidad se preserven en el tiempo. A continuación tenemos unos cuadros y una explicación para ver un poco las modalidades y sus diferentes aspectos de esta convocatoria para ilustrar un poco mejor y de esa manera los compañeros puedan postularse en esta nueva versión de la convocatoria. Muy bien, tenemos los siguientes cuadros que hemos preparado para poder explicar de forma un poco más ilustrativa esta convocatoria 2015 para las becas IDH. Vayamos al siguiente cuadro. ¿Cuáles son las modalidades de beca que han sido emitidas en la presente convocatoria? Tenemos 1, beca internado rotatorio, 2, beca deporte, 3, beca cultura, 4, beca elaboración de tesis, 5, beca extensión universitaria, 6, beca vivienda o albergue, 7, beca trabajo. Más adelante vamos a ir explicando en qué consiste cada una de estas becas. ¿Cuáles son los requisitos? Todos los interesados deben presentar su postulación en la Federación Universitaria Local, las oficinas que quedan dentro del campus universitario. Recordemos, la Comisión Estudiantil Universitaria de IDH es la encargada de recepcionar todas las postulaciones, toda la documentación que más adelante vamos a ilustrar debe ser presentado en folder amarillo tamaño oficio con la siguiente documentación. El inciso A de los requisitos establecidos en la convocatoria. El primer paso es llenar un formulario electrónico en la página web, en la WebSys más conocido, donde en un formulario que se les va a abrir se les va a pedir toda la información académica y socioeconómica debidamente actualizada, ¿no? Donde además deben incluir una fotografía actual, luego imprimirlo y posteriormente firmarla con la rúbrica del postulante en este caso, ¿no? Este documento que lo van a llenar en este formulario electrónico tiene la calidad de declaración jurada, ¿no? Mismo que obviamente debe ser finalizado una vez llenado este formulario y posteriormente impreso. Cuando ustedes o cada estudiante entra al WebSys, a su mano derecha más o menos hay un registro biométrico, registro biográfico formularios, dice entonces, donde acá más o menos hemos puesto un círculo verde. En ese lugar ustedes van a encontrar para ingresar haciendo clic en la ventanita y se les va a abrir los formularios correspondientes para que puedan llenarlo. El inciso B de los requisitos: certificado de ingresos económicos del o los responsables económicos del que depende el postulante, que son los padres, tutores u otros, ¿no? Pudiendo presentar lo siguiente: cuando es un trabajador asalariado uno, le extienden una papeleta de pago, entonces eso constituye, por ejemplo, como certificado de ingresos, ¿no? Ahora hay otros casos donde
el trabajador es por cuenta propia, por ejemplo un comerciante. Entonces en ese caso lo más común es recurrir a su OTB, que hay una organización territorial de base en todas las zonas. Entonces esa OTB les puede extender un certificado de ingresos económicos aproximados de los ingresos que tiene la familia del postulante, ¿no? O también otra entidad, ¿no? Un sindicato agrario, otra entidad competente, y por supuesto el certificado deberá estar sellado por la organización, ¿no? Firma, número de carnet de identidad y número de teléfono o celular del presidente o responsable de la organización que está certificando. Seguimos con los requisitos. El requisito C: fotocopia de la cédula de identidad vigente del postulante, no hay donde perderse. Inciso D: fotocopia de la cédula de identidad vigente u otro documento equivalente del o los responsables económicos, en este caso de los padres o los tutores. Inciso E de los requisitos: fotocopia de la cédula de identidad vigente de todo el grupo familiar que dependen de los responsables económicos, alternativamente libreta familiar, certificado de nacimiento o libreta de servicio militar. Este requisito se refiere si el postulante tiene hermanos, entonces de todos debe adjuntar sus fotocopias de carnet de identidad o los otros documentos como certificado de nacimiento. Seguimos con requisitos. F: croquis de la vivienda del estudiante. Esto ahora la tecnología, uno entra al internet, pone Google Earth, fácilmente uno puede ubicar la zona donde vive, entonces hace una captura de pantalla o lo imprime directamente la zona donde está ubicada la vivienda del postulante y bueno, ya se tiene el croquis. Luego, inciso G: croquis de la vivienda de los padres o responsables económicos, que por lo general es el mismo lugar, ¿verdad? Inciso H: fotocopias actualizadas del último mes, factura de luz o factura de agua u otro documento que acredite la ubicación de la vivienda actual. Ahora hay una pregunta frecuente aquí en el tema del croquis, ¿no? ¿Qué pasa si el postulante vive independiente de sus padres? Entonces debe adjuntar los dos, ¿no? Tanto el croquis de la vivienda del estudiante como también de los padres. El requisito I: certificado de no aportación al registro de aportes a la seguridad social de largo plazo de ambas administraciones. ¿Esto a qué se refiere? Que el postulante no debe percibir salario del Estado, por lo tanto hay dos entidades que certifican aquello, que son la administradora de fondo de pensiones, AFP es más conocida, y la otra que es Previsión y Futuro de Bolivia. Sus direcciones, una pregunta frecuente, ¿dónde queda? Previsión AFP queda en el edificio El Clan 2, Plazuela Constitución, que queda más o menos a unas 3-4 cuadras de la Plaza Colón, ¿no? Hacia el noroeste más o menos, subiendo por la Salamanca. Futuro de Bolivia AFP, de donde hay que sacar la otra certificación, queda en la calle Nathaniel Aguirre, número 445. Más o menos por el sector de los bancos, ¿no? A unas 3-4 cuadras de la plaza principal. Seguimos con requisitos. El último, requisito específico según modalidad de beca. Esto es muy importante. Si tú te vas a postular a la beca internado rotatorio, debes presentar un certificado original de inscripción al internado rotatorio debidamente firmado por las autoridades académicas de tu unidad, ¿no? O en el caso, si estás haciendo al momento de postulación, debes presentar tu Cardex y con una certificación o firmada por las autoridades de tu unidad académica. Beca deporte, certificación deportiva en favor del postulante. Cuando tú juegas para un equipo en la asociación, entonces puede emitirte un certificado y eso sirve de requisito de la asociación o participaciones en el área local, nacional e internacional. El postulante debe presentar un compromiso escrito, además mencionando que solo representará a la Universidad Mayor de San Simón en competencias deportivas. Esto es muy importante. Una vez que el postulante adquiere la beca deporte, debe representar en los equipos que tiene San Simón. Beca cultura, de la misma manera, al igual que deporte.
Certificación en favor del postulante emitido por la institución cultural, profesional o instancia cultural del área del medio local, nacional o internacional, ¿no? Siempre hay entidades que emiten certificaciones por los diferentes habilidades, destrezas o talentos que pueda tener el postulante. Seguimos con los requisitos según la modalidad. Ahora, si te vas a postular a beca elaboración tesis, debe haber una nota de aceptación del tutor designado con el tema de investigación aprobado por la unidad académica correspondiente, que realiza el seguimiento académico del trabajo de tesis. Dentro de esta beca se incluye a los estudiantes que realizan trabajo dirigido o proyecto de grado. Esta es la novedad en esta convocatoria con respecto a las anteriores. También van a poder gozar del beneficio los que están en trabajo dirigido y proyecto de grado, aparte de tesis, obviamente. Luego, si te vas a postular a beca extensión universitaria, este proyecto de extensión debe ser aprobado por la unidad académica facultativa correspondiente y debidamente certificado por la autoridad académica, decano o director de carrera. Certificación de aceptación de la entidad beneficiaria favorecida del proyecto. Más adelante vamos a explicar en qué consiste de manera más concreta. Ahora, si te vas a postular a beca vivienda o albergue, debes presentar certificado de permanencia habitacional, contrato de alquiler público debidamente notariado, contrato privado con reconocimiento de firmas. Eso podemos coadyuvar nosotros en esos contratos en la asesoría jurídica que tenemos en la Federación Universitaria Local para colaborar a los compañeros. Seguimos con requisitos. Ahora, si te vas a postular a beca trabajo, para la renovación de la beca IDH Trabajo, si eres renovante, se valorará el desempeño en las funciones realizadas de acuerdo a informes del responsable directo del becario y responsable de la unidad académica, administrativa, centro de estudiantes o FUL. Si los becarios actuales trabajo van a de nuevo postularse, deben presentar un informe de evaluación de su desempeño mediante del tiempo que han sido becarios en las diferentes unidades de la universidad. Ahora, ya hemos concluido los requisitos. ¿En qué consiste las becas IDH? Beca internado rotatorio consiste en un beneficio de bolivianos 7.000 por optar a esta beca. Va a ser el desembolso va a ser en dos partes: 30% al inicio del internado rotatorio y el otro 70% al finalizar el internado rotatorio, obviamente con una certificación de conclusión que va a emitir la unidad académica correspondiente. Beca deporte consiste en un monto de 800 bolivianos mensuales durante el lapso de 10 meses. Beca cultura, de la misma manera, es bolivianos 800 durante el lapso de 10 meses. Beca elaboración de tesis es un desembolso de 7.000 bolivianos, 30% al inicio y el otro restante 70% al finalizar, de la misma manera con una certificación de conclusión. Beca extensión universitaria, el beneficio es un desembolso de 10.800 bolivianos al beneficiario. La beca extensión universitaria, recordemos, consiste en hacer un trabajo o un proyecto con poblaciones vulnerables. Entonces, de igual manera es 30% de desembolso al principio y el restante 70% al finalizar. Acá deben haber dos documentos, ¿no? Uno aceptado por la DISU, quien es la encargada de evaluar, y otra por la entidad beneficiaria. Luego tenemos la beca vivienda o albergue, que consiste en 450 bolivianos durante el lapso de 10 meses. Luego beca trabajo, que consiste en un desembolso mensual de 900 bolivianos durante el lapso de 10 meses. ¿Cuántas plazas existen en la presente convocatoria? Para beca internado rotatorio tenemos 1.000 plazas, para beca deporte 100 plazas, beca cultura 50 plazas,
beca elaboración tesis 300 plazas, beca extensión universitaria 50 plazas, beca vivienda o albergue 800 plazas, beca trabajo. Acá no hay número, esto va a ser según requerimientos de las diferentes unidades de la universidad, como también algunos convenios que estamos por firmar con instituciones externas a la universidad, llámese Poder Judicial, Alcaldía, Gobernación, YPFB, Entel. Entonces, según los requerimientos que haya, es decir, según las fuentes de trabajo que existan, se va a definir cuánto va a ser las plazas para becas trabajo. ¿Cuáles son los criterios de asignación? Inciso A, rendimiento académico. B, grado de pobreza. C, el nivel de ingreso promedio. Plazo de presentación de los documentos a partir del 8 de abril. 8 de abril del 2015 hasta el 8 de mayo del 2015. En ambientes de la Federación Universitaria Local, Comisión Estudiantil Universitaria IDH, calle Oquendo, entre Jordán y Sucre. Recordemos, la oficina de la FUL queda en el campus universitario. Aspectos finales. Todas las situaciones no contempladas en la presente convocatoria serán reguladas a través del presente reglamento específico. Existe un reglamento, recordemos, para ver todos los aspectos no contemplados. El sistema de otorgación de becas con fondos IDH está sujeto a normativa interna y procedimientos establecidos. Acá no hay nada de improvisaciones, señores. El formulario electrónico IDH se encuentra abierto en el sistema de información WebSys. Ahí tenemos la dirección. Por única vez a partir del 8 de abril del 2015 hasta el 8 de mayo. Muy importante estos aspectos y estas recomendaciones. Recordemos que existe dos comisiones IDH. Una, la comisión técnica, conformada por la DUVE y diferentes direcciones universitarias, DAF, etc. Estos van a revisar los documentos, los aspectos técnicos. Y también existe una otra comisión denominada Comisión IDH Estudiantil, que es conformada por la FUL, centros de estudiantes y consejeros. Como verán, hay todos los niveles de contrapeso para que no haya manipulación y existe además la transparencia absoluta en todos los procedimientos para la otorgación de todas estas becas IDH. Esperemos que esos cuadros haya ilustrado y despejado algunas dudas a los estudiantes para optar y postularse a estas becas. Ahora, si no fuera suficiente, queremos convocar a que los estudiantes pasen por oficinas de la FUL y allá con mucho gusto vamos a despejar sus dudas, a todas las preguntas que tengan vamos a responder, y así también esta convocatoria va a ser ampliamente socializada mediante nuestro boletín FUL Informa, que está ya editándose para el día de mañana, y de esa manera los estudiantes puedan tener en sus manos la convocatoria. Y también va a haber un punto en la puerta principal de la universidad para brindar información a los compañeros estudiantes y de esa manera no puedan cometer errores en sus documentos y facilitar su postulación para buscar optar a este importante beneficio de las becas IDH, particularmente dirigido a los compañeros que más necesitan dentro de nuestra universidad. Con esto hemos llegado al final del presente programa. Reiterarles que este informe lo pueden escuchar a través de la radio universitaria y también a través de nuestro canal en YouTube, que ya va a estar colgado a partir de horas 22 de hoy domingo. Con eso nos despedimos y muchas gracias.